Exploración de la cadera y orientación diagnóstica. Examen de la marcha. Es importante saber que la exploración de la cadera se hace primero desde adelante, luego lateralmente y por último desde atrás. En las coxopatías aparece una marcha antálgica en la que el paciente apoya el miembro afectado lo más breve y suavemente posible. Por ejemplo, en la coxartrosis de tipo superolateral existe una pérdida progresiva de la rotación interna y de la abducción. Conforme progresa la enfermedad, la cadera se va a hallar en flexión, aducción y rotación externa, sumándole la aducción y la presencia de subluxación o deformidades del cuello femoral, se va a producir un acortamiento de la extremidad inferior. Esto determina una cojera característica, con basculación pelviana hacia abajo en el lado sano cuando se transfiere el peso de la cadera afectada por hipotonía de los músculos abductores. Estos músculos son los glúteos medio y menor. A esta marcha antálgica también se le denomina marcha de Trendelenburg y de Pato si el compromiso es bilateral. Estas marchas, ambas, se tornan más evidentes luego del reposo. Prueba de Trendelenburg. El paciente se pondrá de pie apoyado en una sola pierna. En una persona normal, la hemipelvis contralateral se eleva, lo que hace que la nalga del lado no apoyado ascienda. En cambio, en una persona con alguna patología como una coxopatía o coxoartrosis, la hemipelvis del lado no apoyado y el surco glúteo descienden. Entonces aquí la prueba se considera positiva. Esto puede deberse a debilidad glútea, por ejemplo atrofia muscular o poliomielitis. Puede ser también por inhibición glútea por coxalgia, por coxavara o por luxación congénita de la cadera y pseudoartrosis del cuello femoral. Como dato, debemos de saber que la prueba de Trendelenburg tiene un 10% de falsos positivos. Inspección. Se examina al paciente en bipedestación. Comenzamos por delante, tratando de detectar una inclinación pelviana. Esto se detectará ubicando los pulgares en ambas espinas ilíacas anterosuperiores. En una persona normal quedarán al mismo nivel ambas espinas ilíacas. En cambio, en una persona con alguna patología habrá una inclinación pelviana. Las causas de esto pueden ser escoliosis, coxartrosis, atrofia muscular glútea por procesos sépticos, deformidad de la cadera y alguna pierna más corta que la otra. Continuamos con la inspección lateral. Aquí se evalúa si el paciente presenta incremento de la lordosis lumbar. Esto causará deformidad en flexión coxofemoral y la pelvis procura adoptar la posición necesaria para compensar las diferencias de longitud entre ambos miembros inferiores y que estos estén verticales y paralelos. En cambio, si la cadera se halla en extensión, se puede pensar en una rectificación lumbar. Y se piensa en escoliosis cuando hay algún acortamiento real o aparente del miembro inferior por contractura en aducción o abducción de la cadera. Es por eso que se le pide al paciente que realice algunos movimientos de flexión y extensión de la articulación coxofemoral, como lo vemos en este video. Por último, inspeccionando al paciente por detrás, se observa si presenta escoliosis, atrofia glútea o cicatrices. Esto por la inclinación pelviana ya consignada. En la exploración de la cadera es muy importante determinar si el paciente presenta o no acortamiento de la extremidad inferior. Este se clasifica en verdadero o aparente. Comenzamos con el acortamiento verdadero y su diagnóstico. En el acortamiento verdadero, el miembro inferior comprometido es físicamente más corto que el otro. Este a su vez se puede dividir en dos: A, que es originado por encima del trocánter mayor, y B, que es por debajo de él. Si pensamos en A, sus causas pueden ser coxavara, pérdida de cartílago articular y luxación de cadera. En cambio, si pensamos en B, sus causas pueden ser secuelas de fracturas, ya sea de fémur o tibia,
trastornos del crecimiento como osteomielitis, artritis séptica, artritis reumatoide juvenil y traumatismo epifisario. Para diagnosticarlo, se pide al paciente que se ponga en posición de cúbito dorsal. En una persona normal, los talones se van a hallar al mismo nivel y la pelvis no está inclinada. En cambio, en una persona con alguna patología, los talones van a estar a distinto nivel y la pelvis no está inclinada. Lo que se hace aquí es comparar la distancia entre los pulgares ubicados sobre ambas espinas ilíacas anterosuperiores y el resto de los dedos estarán en los trocánteres mayores. Una distancia menor en un lado sugiere que la alteración está por encima del trocánter. Si la distancia es normal, se le va a pedir al paciente que flexione las rodillas y que los talones se ubiquen exactamente juntos. Aquí podemos observar lo que es la altura de las rodillas. Si una es más alta que la otra, la tibia de esa extremidad es más larga. Y si una rodilla se proyecta más hacia adelante, el fémur de esa extremidad es más largo. Además, también se puede hacer una medición con cinta métrica desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el malleolo interno, pasando por encima de la rótula. ¿Para qué se hace esto? Esto se hace para que se permita definir con mayor precisión el acortamiento verdadero. En el acortamiento aparente, la longitud de la extremidad es normal, pero parece más corta por contractura de la cadera en aducción o flexión, y esta se compensa por la inclinación de la pelvis u oblicuidad pelviana. Para su diagnóstico se debe comprobar si las mediciones verdaderas de la longitud de las extremidades son iguales. Entonces, ahora se va a medir desde el ombligo o la unión cifoesternal hasta los malleolos internos. Si hay alguna diferencia en la medición, nos indica que existe acortamiento aparente de los miembros inferiores. La maniobra de Kulwith sirve para detectar una lumbalgia. El paciente se deberá colocar en una posición de decúbito dorsal. Colocaremos una mano en la región lumbar del paciente y con la otra le tomaremos la pierna. Comenzaremos a elevarla en extensión. Si el paciente presenta dolor en la zona lumbar, la prueba será positiva. La maniobra de Patrick o de Faber sirve para valorar la articulación coxofemoral o sacroiliaca. El paciente deberá estar en una posición de decúbito supino. Después flexionaremos la rodilla y colocaremos el malleolo externo en la rodilla contralateral. Colocaremos una mano en la espina ilíaca anterosuperior y con la otra mano presionaremos la rodilla en sentido de la camilla. Esta maniobra deberá ser repetida en ambos lados. En esta maniobra la cadera tendrá una flexión, una abducción y una rotación externa. Maniobra de Kessler. El paciente tomará una posición de decúbito supino. Se dejará caer una pierna fuera de la camilla, mientras que la otra será flexionada y se llevará en contra del tórax. Esta prueba será positiva si el paciente refiere dolor en la articulación sacroiliaca correspondiente a la pierna que se dejó caer fuera de la camilla, o si lo presenta como dolor profundo en la cara posterior del muslo. Continuamos con exploración de la rodilla y orientación diagnóstica. Empezamos con inspección. Vamos a observar primero la marcha. Esta debe realizarse con movimientos suaves y con ritmicidad. La rodilla, a su vez, debe de estar extendida por completo en el momento del choque del talón. En posición de bipedestación debe de haber una extensión completa de la rodilla y los pies separados. Las rótulas deben de ser simétricas y estar en el mismo nivel. En caso de no ser así, se debe pensar en fractura de la rótula o en una rotura del tendón rotuliano o avulsión de la tuberosidad tibial. Alineación de extremidades inferiores. Las alteraciones de los ejes van a ser frecuentes en patologías degenerativas. Para valorar la alineación se puede realizar tanto en bipedestación como en decúbito supino. Vamos a observar que en plano frontal va a existir un ligero valgo fisiológico normal que da entre los 6 a los 10 grados y este va a ser más acentuado en la mujer.
Cuando hay desviaciones mayores a los 10 grados, nos va a confirmar presencia de genu valgum, que son las piernas en X o el choque de las rodillas. Esta predispone al pie plano y a la gonartrosis. Por otro lado, el genu varum, que son piernas en paréntesis o en cero, hasta la edad de los 3 años es normal, junto con el pie plano. La causa más común es la gonartrosis, raquitismo y enfermedad de Paget. En plano lateral, genu recurvatum, son rodillas en hiperextensión de 190 a 200 grados y esta suele estar acompañado de genu valgum. Se le observa en la hipermovilidad articular y en la poliomielitis. El genu flexum, o también llamado rodilla en flexión, es una limitación de la extensión de la rodilla transitoria o permanente y esta siempre suele ser patológica. Como parte de la inspección, debemos observar si hay presencia de heridas cutáneas, depresiones, deformaciones o si hay presencia de calor local como signo de infección. Arcos de movilidad. Flexión. Lo normal es que va a variar entre 120 a 150 grados. Extensión. La extensión máxima da 0 grados. A partir de ahí se puede realizar de forma pasiva una hiperextensión que va entre los 5 a los 10 grados. Signo de puente o déficit de extensión de rodilla. El paciente en decúbito supino va a tratar de extender la rodilla lo más que se pueda. Si la rodilla está en semiflexión y no extiende, se puede deber a que hay presencia de derrame articular masivo o algún bloqueo por rotura meniscal. Puntos dolorosos. En el polo inferior de la rótula, en la enfermedad de Singil-Larsen-Johansen. En el polo superior, en la tendinitis cuadricipital. En la interlínea medial y la pata de ganso, en las bursitis anserinas. En la tuberosidad anterior de la tibia, en la enfermedad de Osgood-Schlatter. Las carillas articulares de la rótula, tanto interna como externa, en la condromalacia rotuliana o síndrome de hiperpresión rotuliana externa. Maniobras. Maniobra de choque o tecla rotuliana. Con una mano exprimiremos el fondo de saco subcuadricipital y con el dedo índice de la otra mano vamos a empujar la rótula contra el fémur. Esta prueba es positiva si la rótula se hunde y salta. Esta maniobra es importante para descartar la presencia de derrame articular. Palpación de la interlínea medial y lateral. Paciente en decúbito supino y rodillas en 90 grados. El examinador, utilizando sus dedos índice y medio, palpa el trayecto de la interlínea lateral y medial. La prueba será positiva cuando la palpación de la interlínea produzca dolor. Prueba de aprehensión de luxación rotuliana. Se desplaza la rótula externamente mientras se flexiona la rodilla desde la posición extendida. La prueba será positiva si el paciente intenta detener la prueba por dolor o molestia. Prueba de bostezo articular. Paciente en decúbito supino. El examinador toma con una mano la porción distal de la tibia y con otra sujeta la rodilla por su cara lateral. Entonces desplaza la tibia hacia lateral con la mano, realizando una maniobra de estrés en valgo. Si se quiere aislar el ligamento colateral medial del resto de las estructuras estabilizadoras, como los ligamentos cruzados, se realiza esta maniobra con una flexión de rodilla de 30 grados. Este test será positivo cuando se observe dolor en comparación al lado contralateral. Prueba de cajón. Con la rodilla en flexión de 90 grados, el explorador sentado sobre el pie se realiza tracción de la rodilla a modo de cajón anterior, observando si en algún momento se produce un salto violento al pasar sobre el menisco lesionado. Prueba de McMurray.
Paciente en decúbito supino. El examinador controla la pierna sujetando el talón con una mano y con la otra sitúa el índice y el pulgar anteromedial y anterolateral a la línea articular. Flecta pasivamente la rodilla del paciente hasta los 90 grados. Rota externo y presiona en dirección axial mientras extiende la rodilla. Repite la maniobra pero con rotación interna. Este test será positivo si presenta un resalte, bloqueo articular o dolor durante la prueba. Maniobra o signo de Moragas. Con la pierna en flexión de 90 grados y fuerte abducción, haciéndola cabalgar sobre la rodilla sana, se coloca un dedo fuertemente aplicado en la interlínea. Inmediatamente por delante del ligamento lateral, se indica al paciente a extender lentamente la rodilla contra una ligera resistencia. En caso de presencia de dolor agudo y prominencia del menisco en la interlínea, significa que hay una rotura del menisco. Prueba de compresión de Apley. Paciente en decúbito prono con rodilla flectada en 90 grados. El examinador aplica presión en la cara plantar del talón, produciendo una carga axial sobre la tibia. Simultáneamente, rota interno y externo alternadamente. El examinador sujeta la pierna desde la tibia distal y realiza una tracción axial con rotación interna y externa, alejando la tibia del fémur. Este test será positivo si el paciente refiere dolor durante la compresión. En anatomía humana, el tobillo es la articulación donde se une el pie y la pierna. El tobillo está constituido por 3 huesos, el peroné y la tibia, que pertenecen a la pierna, y el astrágalo, que forma parte del pie. La tibia y el peroné forman conjuntamente en su parte inferior una mortaja auricular o cúpula sobre la que se encaja la tróclea del astrágalo. El malleolo lateral va a ser más voluminoso que el medial, va a descender más y por tanto se posterioriza más, lo que explica que exista una ligera oblicualidad, aproximadamente de 20 grados. Sobre la estructura ósea existe una cápsula fibrosa, un conjunto de ligamentos, músculos y tendones que contribuyen a la solidez de la articulación y hacen posible el movimiento de la misma. Con la inspección nos podemos dar cuenta de que existe alguna tumefacción. Esta se presenta con frecuencia en el tobillo y en el pie, pero suele ser muy poco inespecífica. Por esto, es importante que el médico distinga entre un edema y una inflamación. El edema es un acúmulo de líquido en el tejido celular subcutáneo y en el espacio intersticial. Este suele abarcar de distal a proximal y se va a presentar el signo de la fobia. La inflamación suele ser la respuesta ante una agresión. Esta contiene los típicos signos de la inflamación: calor, rubor, dolor, tumefacción y pérdida o alteración de la funcionalidad. Cuando el mayor volumen solo afecta la articulación, hablaremos del tercer término que debemos saber distinguir, y es la tumefacción articular. Esta consiste en una mayor cantidad de líquido en la articulación, habitualmente tras un traumatismo. En otras ocasiones puede ser por un proceso inflamatorio articular que se denomina sinovitis. Este incremento en el volumen de líquido articular se denomina hidartros. Tras un traumatismo, este líquido puede ser sangre y se denomina hemartros. La articulación tibiotarsiana presenta solo movimientos de flexi-extensión, con el pie en ángulo recto en relación con la pierna. La amplitud de flexión dorsal es de 20 a 25 grados y la flexión plantar es de 40 a 45 grados. El examen debe de ser comparativo con ambos tobillos. En la palpación, con la mano izquierda se sostiene el pie del paciente y con los dedos de la mano derecha se palpa la cara anterior de la articulación. La interlínea tibio-astragalina se halla en un plano perpendicular al eje tibial, 2 centímetros por encima del malleolo del peroneo.
Un dolor en la cara anterior de la interlínea va a manifestar una posible sinovitis. Prueba de Thompson. Aquí se va a valorar la integridad del tendón de Aquiles, los músculos gemelos y el sóleo. La maniobra se realiza con el paciente en posición prono en la mesa de exploración y vamos a presionar la pantorrilla y observar si hay o no hay una flexión plantar. La ruptura del tendón de Aquiles se explora con la prueba de Thompson. Esta pone en evidencia dolor y o tumefacción debido a preaquiliana, retroaquiliana, tendinitis, nódulos reumatoides, tofos o xantomas. Prueba de Kleiger. El objetivo es valorar la integridad del ligamento deltoideo. Aquí, el examinador va a estar sentado frente al paciente. Con una mano va a fijar la pierna por su tercio terminal, mientras que la otra mano va a pinzar el pie por la cabeza del primer metatarsiano. La mano distal va a inducir una abducción con un componente de pronación sobre el antepié. El hallazgo se considera positivo si existe un dolor de localización medial y lateral. También, si existe un exagerado desplazamiento astragalino bajo la mortaja que nos va a indicar una lesión del ligamento deltoideo. Prueba de inclinación astragalina. Con ella, vamos a valorar la integridad del ligamento peroneo calcáneo. Con una mano vamos a sostener el calcáneo. Con esta lo vamos a rotar en dirección lateral, lo que va a inclinar el astrágalo y va a producir una hendidura en la cara medial de la articulación del tobillo. Se considera una prueba positiva si la inclinación del astrágalo o la distancia es excesiva en comparación a la del tobillo no lesionado, o también cuando esta prueba genera algún tipo de dolor en el movimiento. La prueba de cajón anterior de tobillo tiene como objetivo valorar el grado de inestabilidad anterior del tobillo. Aquí, el examinador recoge con una de sus manos, la mano caudal, el calcáneo, de modo que la planta del pie queda enfrentada a la cara anterior de su antebrazo. Con la otra mano, la mano cefálica, abarca el tobillo del paciente sobre la cara anterior de los maleolos. Aquí va a provocar una tracción anterior del pie, evitando cualquier movimiento del segmento de la pierna. Exploración del pie y orientación diagnóstica. Pie plano. El arco interno del pie se encuentra disminuido, el calcáneo en pronación, el talón se valguiza y el tubérculo escafoides resalta. Es causa de cansancio y dolor en las piernas, tobillos y pies, y este predispone la osteoartrosis del pie. Pie cabo. El arco se encuentra aumentado. El apoyo se realiza solo con el talón y el antepié. Puede estar acompañado por dedos en garra, callosidades debajo de las cabezas de los metatarsianos e hiperkeratosis sobre la superficie dorsal de los dedos. Pie equino. El pie se encuentra en flexión plantar. Puede ser de causa iatrogénica por posición prolongada en decúbito o de causa congénita por un tríceps sural retraído o predominante. Pie equino varo, mejor conocido como pie sambo por su alteración estructural, no apoya en los tres sitios normales de la planta, que son cabeza del primer metatarsiano, quinto metatarsiano y talón. Se combina con aducción-supinación del antepié a nivel de la articulación mesotarsiana. El equinismo es a nivel del tobillo y el varo del talón a nivel de la articulación subastragalina. Pie talo. Se mantiene una flexión dorsal del tobillo y el pie apoya solo con el talón. Pie plano transverso. Se pierde el arco anterior. Hay ensanchamiento en la parte anterior del pie por debilidad muscular intrínseca y prominencia en la cara plantar a nivel de las cabezas metatarsianas segunda y tercera, con hiperkeratosis secundaria a la sobrecarga ponderal.
hallux valgus, mejor conocido como juanete, es la deformación del primer dedo que se desvía hacia afuera con respecto al primer metatarsiano que se encuentra varizado. Suele presentar rotación interna, y si la deformación del valgo es importante, puede estar por debajo o por encima del segundo dedo. Palpación. Se apreciará la temperatura de la piel y se comparará con la temperatura del otro pie. Un pie caliente es muy sugestivo a una artritis reumatoide o a una artritis gotosa, y la frialdad obligará a la exploración circulatoria. La palpación de las articulaciones metatarsofalángicas se hacen con el pulgar en la superficie plantar, a 2 centímetros por debajo del pliegue interdigital. La presión local entre las cabezas de los metatarsianos puede ser dolorosa en el neuroma de Morton. Este es un atrapamiento del nervio plantar digital más frecuente entre el tercero y el cuarto metatarsiano. También la palpación de los metatarsianos puede ser dolorosa en las fracturas traumáticas o por sobrecarga. La exploración de la articulación subastragalina se realiza fijando el talón con una mano, mientras que con la otra se toma el antepié y se efectúa la pronosupinación. De esta, la limitación dolorosa indica un compromiso articular, ya sea artritis reumatoide o una pseudofractura del calcáneo. El dolor palpatorio sobre el talón, mejor conocido como talalgia, sugerirá una entesitis. Esta es una inflamación en la inserción de un ligamento, cápsula o tendón, que es atribuible a espondilitis anquilosante, gota o enfermedad de Reiter. Esta es una inflamación de la aponeurosis plantar en la inserción del calcáneo. También veremos que el espolón calcáneo sintomático ocasiona un dolor sobre el mismo punto, o sea, el borde interno de la cara plantar. En el síndrome del túnel tarsiano, el nervio tibial posterior es comprimido al pasar por el canal del tarso en la región del malleolo interno. El golpe suave sobre el nervio produce parestesias en el pie. Este es el signo de Tinel. Si con el manguito del tensiómetro sobre la pierna, inflado por sobre la tensión arterial sistólica durante 2 minutos, se reproducen los síntomas, esto confirmará el diagnóstico del síndrome del túnel tarsiano.